Agradecemos la presencia de todos en esta mañana. En última sesión de Residentes, en cuanto a las sabatinas, es la liguilla de los debates. Vamos a ver aquí cuáles son los 3 equipos que se van a presentar en la final que se va a realizar en el Congreso. Y bueno, en la primera contienda, primero presentamos a los jurados, por favor. Hoy nos acompañan la doctora Fernanda Shane Vázquez, ella es uróloga oncóloga, actualmente se encuentra en el Centro Médico ABC, y el doctor Alberto Jorge Camacho Castro, él es también urólogo oncólogo, se encuentra en el Instituto Sinaloense de Cancerología. Muchas gracias por acompañarnos y el tercer jurado va a ser aquí el famosísimo doctor Bolio. Bueno, vamos a comenzar con la primera contienda. Buen día, Fer, buen día, Alberto Jorge. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, buenos días, gracias por la invitación. Gracias, Fer. El primer equipo, la primera contienda, el tema que se va a disertar es manejo de recurrencia bioquímica de alto riesgo postprostatectomía radical, y vamos a ver si es radioterapia versus tratamiento sistémico. Aquí tenemos a los 2 equipos concursantes, la Glande Gang y Dic Duo. Entonces, ¿quién va a pasar ¿tenemos presente algún equipo, los de la Glande? ¿O están los 2 en línea, perdón? Yo creo que sí.
Bien. ¿Quién va a estar? Alejandro o Iván Aldair, que para el volado. Ahí están, buen día. Y Karen y Christopher. ¿Quién más? ¿Van al volado Aldair y Karen? Sí, bueno, piden las damas. ¿Qué pides, Karen? ¿Qué pides en el volado? Sello, Doc. Sello. El sello es como sol, ¿no? Sol. Sol, sí. Sol. Sello, perdón. Es que son unos chilangos, ¿no? Águila. Cayó Águila. Entonces tú decides, Aldair, de qué lugar pasas y qué vas a defender. No se escucha, Iván. ¿Sí me escuchan? Sí, ya está perfecto. Vamos a defender radioterapia a primer Radioterapia. turno. Ok, entonces vas primero entonces. ¿Vas tú? ¿O va Sí. Alejandro? Vas tú. Ok, bien. Soy Aldair de la Glande Gang. Vamos a hablar de la superioridad de la radioterapia versus el tratamiento sistémico en la recurrencia bioquímica post-prostatectomía radical en pacientes de alto riesgo, partiendo de que el principio de la radioterapia pues es atacar el cáncer y no castigar el cuerpo como lo hace el tratamiento sistémico. A manera de introducción y algunos conceptos que son importantes, los pacientes de alto riesgo para recurrencia bioquímica establecido por las guías internacionales son aquellos pacientes que presentan un PSA-DT menor a un año y que tienen un grado de Gleason de por lo menos de 8 y la recurrencia bioquímica pues establece a las 8 semanas después de la prostatectomía radical, cuando nosotros documentamos un aumento del PSA por lo menos de 0,2 en 2 ocasiones consecutivas y que este va a ir aumentando. Entonces, una vez que nosotros estamos ante un escenario de recurrencia bioquímica y hacemos estudios convencionales o por PET-PSMA y documentamos que hay una ausencia del estadio metastásico, el siguiente plan a seguir es definir cuál es el tratamiento óptimo. Si un paciente necesita radioterapia o necesitamos hacer un tratamiento sistémico, para esto lo que tenemos que realizar o hacer, pues es o entender los sitios de la recurrencia bioquímica. Está bien documentado que esta aparece de 2 a 3 años después de la prostatectomía radical y que ocurre hasta en un 40% de los pacientes. Sin embargo, debemos de entender que la recurrencia hasta un 71% de la misma va a ocurrir a nivel de lo que es el lecho quirúrgico, principalmente en el sitio de la anastomosis o en los tejidos adyacentes, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos actividad ganglionar regional, hasta en un 50% de los pacientes pues, se va a encontrar dentro del hueco pélvico, principalmente en los nódulos ilíaco externo interno obturadores, así como en ilíacos comunes y ganglios presacros. Entonces, partiendo de este punto, debemos o estamos observando que la recurrencia es local, por lo tanto, pues, la solución también lo debería de ser. Tanto las guías americanas como las guías europeas te dicen que el tratamiento de primera línea pues es la radioterapia con intensidad modulada y que si bien sí puedes dar algún tipo de tratamiento adyuvante, nunca debe de ofrecerse de manera única. Es decir, la radioterapia es el pilar del tratamiento y podemos otorgar o ofrecer algún tipo de terapia de privación androgénica o el equivalente porque se ha documentado en estudios multicéntricos fase 3 que hay un periodo tiempo al fallo menor cuando únicamente bloqueamos al paciente tras la recurrencia bioquímica. Hay una diferencia de 8,6 a 5,6 años a favor de la radioterapia con un adyuvante, en este caso terapia de privación androgénica con análogos o antagonistas del HRH, donde podemos ver claramente que las curvas pues, están a favor del tratamiento combinado, siempre con la base de la radioterapia. Es por eso que la NCCN en su versión 2026 todavía habla y recomienda ofrecer tratamiento con radioterapia a los pacientes después de la recurrencia bioquímica
bioquímica y cuando no documentamos un estadio metastásico, y que si bien se puede dar algún tipo de tratamiento adyuvante, este nunca se debe de dar de manera sola. E incluso en algún apartado de la guía te dice que el único tratamiento con potencial curativo después de la recurrencia bioquímica pues es la radioterapia, principalmente cuando se ofrece de manera temprana. Este estudio de 25,000 pacientes donde justamente se encaminó a buscar el momento óptico para la radioterapia, se encontró que la radioterapia de salvataje daba muchísimo mejores resultados cuando el AP era menor. ¿Cómo? Cuando el AP era menor a 0,25 y cuando dábamos un complemento como goserelina, la sobrevida libre de progresión aumentaba de 70,9 a 81,3, pero siempre con un tratamiento combinado. Ahora, lejos de lo que pudiéramos pensar sobre los efectos secundarios de la radioterapia posterior a una prostatectomía radical, hay ensayos clínicos fase 3 donde se ha documentado que podemos ofrecer algún tipo de dosis hipofraccionada y que prácticamente pues, los resultados oncológicos son exactamente los mismos y los efectos secundarios pues también lo son. Entonces, en este estudio donde se comparó dar 66,6 Grays en 37 fracciones versus en 62,5 en 25, prácticamente pues, los resultados fueron equivalentes, lo que hace que la dosis hipofraccionada de radioterapia pues sea un tratamiento aceptable para los pacientes. eh, Nos da prácticamente pues, los mismos resultados. Ahora, cuando nosotros buscamos algunos artículos de un poco más robustos como RTOG 9601, GETUC y Sportrial, podemos ver que la base del tratamiento en la recurrencia bioquímica pues es la radioterapia. El primero, que es RTOG 9601, buscó encaminadamente comparar la radioterapia versus un complemento, en este caso análogos LHRH, donde se evidenció que la sobrevida global sí mejoraba de 5,8 a 13,4%. Los otros dos estudios están más encaminados a la sobrevida libre de progresión, también en combinación con goserelina, donde se encontró una mejoría del 64 versus el 49% para el primero y 81 para el 70,9%. Independientemente de eso, pues vemos que la base y los grupos de estudio pues son la radioterapia, ¿no? Ahora aquí debemos hablar y de tener en cuenta si realmente existe alguna ventaja para el tratamiento sistémico. Uno de los estudios más polémicos y más novedosos es el estudio EMBARK, donde engloba y estudia la enzalutamida en combinación con TDA, en monoterapia y únicamente TDA. Es un estudio de cáncer de próstata recurrente de alto riesgo con un PSA-DT menor a 9 meses. Sin embargo, cuando vemos los resultados, únicamente nos dicen que había, o el hallazgo principal es un beneficio sobre la sobrevida libre de metástasis. Sin embargo, la sobrevida global, los mismos autores te dicen que no fue incluido porque los datos eran inmaduros. No se comparó el tratamiento con la radioterapia, con otras estrategias eh, de rescate y los efectos adversos prácticamente pues, llegaron a cerca del 50%, probablemente por los conflictos de interés, por el financiamiento de las empresas y demás, pues es que no se nos dice realmente pues el beneficio clínico. No es el único, por supuesto. El estudio de abiraterona con prednisona y apalutamida que les presento aquí, pues únicamente sus resultados nos hablan acerca de sobrevida libre de progresión, sobre el tiempo medio de la progresión del PCA. Sin embargo, no se le da o no se nos documenta un valor clínico real, es decir, qué pasa cuando lo combinamos o el efecto directo sobre la sobrevida global, la sobrevida libre de metástasis, la sobrevida libre de progresión. Todos estos puntos pues realmente pues no se han tomado en cuenta, no se nos comentan, únicamente se dan algunos resultados que probablemente no tienen la suficiente validez y no son lo suficientemente robustos. Cuando vemos algunos otros estudios combinados, como el Salvenza, como el Fórmula, el Sport, vemos que la base de tratamiento y el pilar, pues siempre es la radioterapia, que si bien se puede combinar con algún tipo de tratamiento sistémico, de manera sola, pues realmente no tienen un beneficio probablemente claro. Es por eso que podemos concluir que la recurrencia bioquímica tras la prostatectomía radical, pues es un estadio heterogéneo, eso es algo bien sabido. Sin embargo, la radioterapia de rescate al momento es la única opción potencialmente curativa que tenemos al momento. Los mejores resultados se van a dar de manera temprana cuando el AP es menor o igual a 0,25 y podemos ofrecer una dosis hipofraccionada de 62,5 Grays en 25 fracciones sin comprometer los resultados oncológicos. Ahora, valorar el uso del tratamiento
tratamiento sistémico con superantiandrógenos, pues realmente al momento pues, no hay una evidencia lo suficientemente robusta. Se requieren ensayos clínicos que demuestren un Tiempo. beneficio biológico, pues más que Se acabó el metodológico. tiempo, Iván. Muchas gracias. Fer, buen día. ¿Qué opinión tienes? Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, Aldair, me gustaría felicitarte por la conclusión en tu presentación. Me gustó que hayas concluido con esos estudios sistémicos que hoy en día se están realizando para tener una alternativa al tratamiento para la radioterapia. Sin embargo, me gustaría hacerte tres preguntas. Al principio comentas que la radioterapia no tiene la finalidad de atacar el cuerpo en comparación con el tratamiento sistémico. Entonces, me gustaría que me dijeras cuáles son los principales efectos adversos de la radioterapia, que es una pregunta quizás muy sencilla, pero además que me comentaras acerca del estudio Radicals RT. ¿Qué comenta esto? Porque también en algún punto de tu presentación hablaste de la radioterapia de salvamento. Entonces, me gustaría que nos pudieras explicar cuál es la diferencia entre la radioterapia adyuvante y la radioterapia de salvamento. ¿Qué nos dice el estudio de Radicals RT para los pacientes de alto riesgo? Y finalmente, bueno, pues esas dos preguntas serían las que me gustaría hacerte. Sí. Em, el estudio Radicals es un estudio aleatorizado donde comparó dar el tratamiento inmediatamente o radioterapia adyuvante versus de salvamento, es decir, hacer la prostatectomía radical y posteriormente darle o mandarlos a radioterapia versus esperar a que hagan recurrencia bioquímica. Realmente los estudios o los resultados finales son bastante equivalentes, es decir, no hubo una diferencia significativa en cuanto a la sobrevida, al tiempo de fallo de uno u otro. O sea, concluyen que pues, en realidad puedes hacer la prostatectomía, dar el seguimiento y que posteriormente, tras la recurrencia bioquímica, no hay un cambio significativo en cuanto al tiempo del fallo de la radioterapia. Ok, ¿te gustaría agregar algo más? Este, no, Se perdió ¿Cuáles son los efectos adversos principales de la radioterapia? así. Y justo de eso habla también el estudio Radicals. Sí, los efectos adversos pues, se pueden dividir en gastrointestinales principalmente y en urinarios. Podemos tener, por ejemplo, hematuria en cuanto hematuria o disuria como síntomas principales después de la radioterapia, como urinarios. Proctitis es uno de los principales en efectos gastrointestinales posterior a la radioterapia. Ok, entonces desde una proctitis por radiación, una cistitis por radiación, incontinencia urinaria que se puede exacerbar. Entonces, justo la conclusión del estudio Radicals es más bien que se ha visto que la terapia de salvamento, que es decir, se da después hasta esperar a que el paciente tenga la recurrencia bioquímica y no con los efectos adversos patológicos simplemente de la prostatectomía radical, los pacientes no tienen, como bien dijiste, ningún impacto en cuanto a la supervivencia libre de progresión, pero sí se demostró que con la radioterapia de salvamento tienen menos efectos adversos, tanto agudos como tardíos, en comparación con dar la radioterapia adyuvante, que es darla luego, luego, ¿no? Sin embargo, el porcentaje de pacientes que tenían esos factores patológicos de alto riesgo, la población fue muy baja, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Y lo otro, ya nada más para concluir, que me gustaría, que también es algo importante que se lleven de los pacientes que tienen esta recurrencia bioquímica posterior a una prostatectomía radical en pacientes de alto riesgo, es cuál es la temporalidad que tú tienes para dar el tratamiento y que no tenga un impacto en la supervivencia libre de progresión de los pacientes. ¿En cuánto tiempo deberías dar el tratamiento? No entendí la pregunta, perdón. No me quedó claro. De que tienes la recurrencia bioquímica, ¿cuánto es el tiempo ideal que tienes para empezar el tratamiento de tu radioterapia? Eh, Son un par de semanas, son 6, 8 semanas. Encontré otros estudios como el que presenté que preferentemente antes de que llegue al 0. Algunos dicen 0,5 de PSA, el que presenté decía 0,25 en cuanto a los resultados. Okay, en cuanto a los niveles de antígeno prostático, sí, es idealmente que se dé antes de que llegue a, a más de 0,5, ¿no?
Y en cuanto a la temporalidad, es que se ha visto que si se retrasa más de 6 a 9 meses, ahí sí va a tener un impacto en la supervivencia del paciente. Entonces, lo ideal es darlo en los primeros 3 meses, ¿no? Y antes de que el antígeno se eleve arriba de 0.5. Pero bueno, con eso me gustaría concluir. Felicidades por tu presentación, Ale. Muchas gracias, Gracias. Fer. Doctor Alberto Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Yo también quiero felicitarte por tu presentación. Me parece que usaste bien la información y el tiempo de manera muy adecuada. Y me gustaría preguntarte, ¿ves tú algún escenario específico donde preferirías usar terapia sistémica sobre radioterapia en estos pacientes? Sí, principalmente, bueno, hay algunos artículos que mencionan una superioridad cuando las metástasis en PET-PSMA se encuentran fuera de hueco pélvico, ¿no? O sea, si encontramos ganglios por arriba de los ilíacos comunes, pues el tratamiento con radioterapia pues, pierde como tal un efecto. Uno de los problemas es que el PET-PSMA se realiza de manera temprana, es decir, es menos sensible en cuanto menos PCA tenemos. Entonces es como que la principal crítica de los estudios que te dicen, ok, si tienes actividad ganglionar o metastásica en otros sitios, probablemente la radioterapia no ayude tanto, es mejor algún otro tipo de tratamiento sistémico. Sin embargo, pues los estudios con PET, pues actualmente con un nivel de, no sé, 0.2, 0.3, hacer un PET-PSMA probablemente no sea tan sensible para identificar las metástasis. Ok. Y en ese escenario que comentas, o esos artículos que luego te dicen, ¿es dejar de lado totalmente la radioterapia y pasar solo a terapia sistémica o existe un punto No, donde... perdón, un tratamiento combinado. O sea, se puede hacer un tratamiento combinado, pero siempre la base pues, es la radioterapia, ¿no? Ok. ¿Y te ha tocado, digo, en tu hospital o en lugares donde has rotado, has visto pacientes, eh, aunado a la pregunta que te hicieron de efectos secundarios, ¿te ha tocado ver pacientes que hayan presentado algunos efectos secundarios en este escenario post-prostatectomía con RT? Sí, los que nos hemos visto principalmente son cistitis actínicas, disurias, o sea, es más con efectos secundarios urinarios, algunos también con gastrointestinales, principalmente proctitis. Se manejan de manera médica, la mayoría afortunadamente, o sea, mesalacina eh, y demás. Ok, excelente. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, Gracias. doctor Camacho. Y continuamos con Dick Duo. ¿Quién va a presentar, Karen? ¿O Christopher? ¿Quién va a defender el manejo sistémico en este escenario? Yo, doctor, yo voy a defender el tratamiento sistémico. Muy bien. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Todavía no. Vale. Bueno, buenos días. Voy a defender el tratamiento sistémico en el contexto de la recurrencia bioquímica de alto riesgo post-prostatectomía. No me voy a detener a hablar de algunos conceptos que mi compañero ya lo dijo, solamente recordar que la recurrencia bioquímica ocurre entre el 20 y el 50% después de un tratamiento primario, como es la prostatectomía radical, y podemos definir también la recurrencia, además de cuando se alcanza el nadir ideal o niveles indetectables. Posteriormente, pues, cuando se encuentra pues, un incremento del PSA en 2 o más mediciones, podemos tener también una recurrencia identificada por un PSA ultrasensitivo, que se caracteriza por 2 aumentos consecutivos del PSA por más de 1 nanogramo por mililitro o 3 aumentos consecutivos. Importante recordar también el aumento exponencial que nos ofrece la medición del doubling time.
Y también comentarles que existen conceptos diferentes entre las características de alto riesgo de recurrencia bioquímica, eso es una cosa, y otra cosa es la recurrencia bioquímica de alto riesgo. Los pacientes que van a tener características de alto riesgo de recurrencia bioquímica son aquellos que van a tener un ISUB 4-5, un estadio T3B, unos márgenes positivos, nodos positivos, un doubling time corto, así como una clasificación genómica de riesgo alto o hallazgos por PET. Hablando con estas bases, entonces, ¿de qué hablamos exactamente? De recurrencia bioquímica de alto riesgo. Aquí, en el año del 2019, la doctora Tilke nos ofrece estas características de riesgo para pacientes con recurrencia bioquímica catalogadas en bajo y alto riesgo. ¿Riesgo de qué? De metástasis a distancia, mortalidad cáncer específica y mortalidad global, incluyendo a los pacientes o determinándolos como alto riesgo aquellos que tienen un doubling time menor a 1 año y un alto ISU. Voy a hablar también del estudio que mejor nos pone en el contexto a debatir, es el estudio EMBARK, en donde se incluyen los pacientes que estamos comentando, aquellos pacientes con una recurrencia bioquímica de alto riesgo, definiéndolo a ellos como un doubling time menor a 9 meses, y para los que se hizo una prostatectomía radical, un antígeno prostático más de 1 nanogramo por mililitro, después con o sin una radioterapia. ¿Qué es lo que me gustaría añadir, aparte de lo que ya dijo mi compañero? Existe un subgrupo en donde si la RT les falló, aún podemos incluir a estos pacientes en alguno de los brazos. Recordemos que hay 3 brazos, el brazo combinado, en donde se estudia la ensalutamida con la leuprolida, el grupo 2, leuprolida con placebo, y el grupo 3, ensalutamida como monoterapia. Sus resultados, los comentó también mi compañero, fueron buenos para la sobrevida libre de progresión cuando encontramos la ensalutamida y la leuprolida en combinación con una sobrevida de 87.3%, seguido del uso de la ensalutamida con una sobrevida libre de progresión del 80.7%. ¿Cuál es la ventaja que podemos encontrar? Si el paciente no tolera la ADT, se puede ofrecer ensalutamida solo. Es por eso que en el año 2023 la FDA aprueba el uso de la ensalutamida sola o en combinación con ADT para pacientes que cumplen este escenario, recurrencia bioquímica de alto riesgo. Y hablemos ahora de los efectos tóxicos, los efectos cardiometabólicos, la pérdida de mineralización ósea, perdón. Es aquí donde en este manuscrito la doctora Aparicio en octubre de 2023 comenta que los beneficios del control temprano superan los riesgos y se apoya también en este estudio que ya les comento, en donde nos da un concepto de un tipo de intermitencia. Se habla de que el tratamiento con ensalutamida se puede suspender si el antígeno es indetectable o menor a 0.2 después de las 36 semanas de tratamiento. Con esto disminuimos la posibilidad de los efectos tóxicos. Por otro lado, el tratamiento puede reiniciarse cuando el antígeno prostático ha aumentado más de 2 nanogramos en pacientes con prostatectomía radical previa o más de 5 nanogramos en pacientes con radioterapia primaria previa. Estoy enfocándolo como una ventaja para el tratamiento sistémico. Ahora bien, ¿por qué iniciar el tratamiento cuando se inicia, cuando se detecta la recurrencia o antes de estos 3 meses que comentábamos? Bueno, pues en este estudio publicado en el año del 2021, se incluyeron 150 pacientes con recurrencia bioquímica que presentaban más de 1 nanogramo por mililitro, a los cuales todos se les hizo un estudio con PET-PSMA y 101 fueron positivos para el PSMA, encontrando 89 de estos pacientes con actividad fuera del lecho prostático y 39 fuera de la pelvis. De aquí la importancia de iniciar el tratamiento de una manera inmediata o pronta. Por otro lado, en la ESMO del 2023 se habla de este estudio, el estudio ARASTEP, en el cual todavía está ongoing, en donde evalúan la darolutamida con ADT en pacientes con recurrencia bioquímica de alto riesgo, y su objetivo es medir la supervivencia libre de progresión mediante el uso del PET-PSMA, en donde se incluyen más de 50 centros. Aquí ellos tienen sus criterios de inclusión o su propia definición para los pacientes que presentan alto riesgo, recurrencia de alto riesgo. Y aquí lo interesante o que ellos quieren definir es si la darolutamida y el ADT más tratamientos locales selectivos mejoran la supervivencia libre de progresión o la supervivencia global. ¿Qué hay de los biomarcadores? Bueno, pues tenemos este biomarcador pues validado, el Decipher, en donde
Podemos, mediante la identificación de 22 marcadores que están asociados a la progresión metastásica, podemos definir si el paciente tiene alto riesgo de metástasis o muerte, ya sea por la enfermedad o global. Esta herramienta podría ser utilizada incluso en pacientes que tienen factores de riesgo o de alto riesgo de recurrencia, así como la recurrencia bioquímica de alto riesgo. Con esto yo puedo concluir que la terapia sistémica no es para todos, se debe clasificar adecuadamente a los pacientes con recurrencia bioquímica de alto riesgo para otorgarles el adecuado tratamiento. Por otro lado, el inicio temprano de la terapia sistémica disminuye la posibilidad de metástasis y riesgos de segunda recurrencia. Hay que ofrecerlo, y lo dice la guía europea, enzalutamida con o sin ADT en pacientes con recurrencia bioquímica de alto riesgo. El papel de los estudios de imágenes es clave para ofrecer un tratamiento selectivo y oportuno en cuanto a la identificación de la recurrencia bioquímica. La terapia con superantiandrógenos ofrece beneficios de la intermitencia y una disminución, con esto una disminución de los efectos adversos. Y por otro lado, los biomarcadores perfilan pacientes con riesgo de recurrencia de manera oportuna. Gracias. Muchas gracias, Karen. Muy buena presentación. Fer, comenzamos. Buenos días, Karen. Sí, muchas felicidades por tu presentación. También tus conclusiones muy adecuadas para tu tema. Me gustaría hacerte únicamente dos preguntas. Hablas acerca de uno de los criterios importantes que tenemos para decidir qué tipo de tratamiento le vamos a dar a estos pacientes de alto riesgo, es el tiempo de duplicación del AP. Me gustaría que me dijeras cómo se calcula este tiempo de duplicación de AP. Sí, se hacen 3 mediciones en las cuales tengan cada una un intervalo de 4 semanas, y pues se hace un resultado en meses, en donde si resulta menor a los 10 meses, pues es significativo. Ok. Y bueno, recordar obviamente que tiene que ser en un periodo de 12 meses estos 3 Pero- antígenos, ¿no? No deben de superar esos 12 meses. Ujú. Y la otra pregunta que me gustaría hacerte acerca del tratamiento sistémico, ¿cuáles son los efectos adversos más comunes que conoces acerca del uso del enzalutamida? Pues son los efectos cardiovasculares, sobre todo. Ok. Bueno, recuerda también es fatiga de los principales y los efectos cardiovasculares, incluyendo hipertensión y convulsiones. Entonces, también para elegir el perfil del paciente es importante, ¿no? Que muchas veces no todos van a ser adecuados para el uso de la enzalutamida. Y bueno, esas son las únicas dos preguntas que me gustaría hacerte. Muchas gracias, Fer. Gracias. Doctor Camacho. Buenos días, igual. Felicitarte, doctora. Muy buena tu plática, muy bien llevada. Bien defendido esta contraparte. Y me gustaría preguntarte, en un escenario donde, digo, ubicándonos un poquito a la realidad de nuestro país, donde un escenario donde no tuviéramos acceso a algún super antiandrógeno, ¿hay algún escenario donde se pudiera usar terapia sistémica con algo más que no fueran super antiandrógenos como tal en estos pacientes? No sería olvidarnos como tal del tratamiento sistémico si no tenemos ese acceso. No sé si es cuando hablamos del uso del ketoconazol. No recuerdo, doctor. No sé si pudiéramos utilizar otra cosa. Ok, muy bien. Y fuera del que estás defendiendo el tema, a ti, después de tu evaluación y revisión, ah, ¿se te hace una buena opción para estos pacientes la terapia sistémica? Ya fuera del debate como tal, sino en una aplicación real en pacientes seleccionados. Cuando son bien seleccionados, sí, cuando el paciente pues sí presenta pues el alto riesgo, las guías dicen que utilicemos pues una terapia combinada, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad de darle o de ofrecerle al paciente la terapia con el ADT o los superantiandrógenos, yo sí lo utilizaría. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ken.
Muchas Perdón, gracias, doctor. justo de Sí, eso me Fer. gustaría nada más agregar algo más, Karen. O sea, en el escenario en el que lo tienes, como te comenta el doctor Camacho, ¿y cuáles serían tus criterios de selección para ese paciente? ¿O se lo darías a todos? No, aquellos pacientes que tengan un doubling time menor a 12 meses, un ISUP alto, o bueno, ya hablando de que si tuviéramos todas las herramientas, pacientes que tuvieran factores de riesgo altos para recurrencia, que pudiéramos hacerle un decipher y tuviéramos las herramientas, utilizaría, o sea, y que dijéramos, este paciente tiene mucho riesgo de progresión de la enfermedad, lo utilizaría. O sea, con los Ok. conceptos que están ya definidos y si pudiera utilizar un biomarcador lo haría. Ok. Y justo esos conceptos, lo que nos dicen las guías europeas con una alta evidencia es que sí se les puede dar, o sea, se puede dar con o sin radioterapia si lo tuvieras, que tu antígeno posoperatorio estuviera en más de 1, si es por prostatectomía radical, y tu tiempo de aplicación, nada más para corregir, es de menos de 9 meses, sino de 10, que 10 es para los pacientes, ya sabes, metastásicos, etcétera, ¿no? En este caso sería con un tiempo de duplicación menos de 9 meses. ¿Vale? Gracias, Fer. Y nada más una acotación, Karen, hablando de la pregunta que te hacía el doctor Camacho. ¿Cuáles fueron los 3 brazos del EMBARC? Del EMBARC, el primero fue un tratamiento combinado, la enzalutamida con leuprolida, la otra fue leuprolida con placebo y la última fue enzalutamida como monoterapia. Ok, entonces en los 3 brazos salió positivo, ¿no? Creo. Pues leuprolida con placebo dio 70 y tantos por ciento y enzalutamida en combinación 87 y enzalutamida como monoterapia 80%. Que es a lo que Entonces, se pues refiere el por eso doctor Camacho, podríamos ¿no? dar Si no tiene combinada o sola. superantiandrógeno, si no tiene superantiandrógeno, ¿qué te quedaría? Fue positivo, ¿no? A fin Leu- de cuentas. A lo mejor no fue tanto como que la combinación, pero puedes ofrecer algo, ¿no? Creo que eso es a lo que se refería la pregunta del doctor Camacho, ¿no? O sea, no dejar de ok, lado no le la entendí. Pensé que monoterapia algún que... otro tipo de medicamento o algo así. No, o sea, la castración que siempre usamos, ¿no? O sea, el análogo antagonista, en este caso fue el Eupro, pero no dejarlo de lado, ¿no? Porque no siempre vas a tener super antiandrógenos, pero vimos que hay una respuesta, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, a lo mejor no tuvo la misma respuesta que el combinado, pero tuvo respuesta, ¿no? Entonces, tienes una opción ahí. Sí. Sí, gracias. Gracias, Fer, gracias, doctor Camacho. Y vamos a la siguiente contienda. Ahorita vemos los resultados. La siguiente contienda, el tema a disertar es exploración digital rectal de rutina para detección de cáncer de próstata, a favor o en contra. Y tenemos a el equipo de los cavernosos, Cristian Ortiz y Eduardo de los Santos, del Hospital General y el Hospital Español, contra Jalapeño Energy, Daniel Nuño del Centro Médico ABC y José Antonio González del ICEMIM de Toluca. ¿Quién viene al volado? Cristian y Daniel. La mano santa del doctor Bolio. ¿Quién va a pedir sello? Ok, muy bien. ¿Quién más, Daniel? ¿Vas tú, Daniel, o va este? Ok, Antonio está en línea, ¿no? Me parece. Bien, entonces va José Antonio a defender el tacto rectal de rutina. Tenemos el enlace con José Antonio.
Entonces a la costa del Pacífico le dicen sello a la centro-norte. Pura ciudad donde los hombres se dan. Sello. Hola, buenos días. Mi nombre es José Antonio González del Centro Médico ICEMIM, representando al equipo Jalapeño Energy, hablando del papel de la exploración digital rectal de rutina para detección de cáncer de próstata. Vamos a iniciar con, un poquito de datos como introducción. El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más diagnosticada en hombres. Durante el 2020 se estimaron 1.4 millones de nuevos casos y 375,000 muertes relacionadas directamente al cáncer de próstata mundialmente. Detectarlo y estadificarlo de manera temprana mejoró el pronóstico y la supervivencia. En la situación en México, estamos que el estadio al diagnóstico es más avanzado en comparación a otros países, siendo que alrededor del 50% son metastásicos al diagnóstico en México, comparado con 70% en otros países que son localizados. Y hay también poco acceso a técnicas de imagen en ciertas regiones del país. En cuanto al fundamento anatómico y fisiológico para hacer un tacto rectal, es que, bueno, como sabemos, la zona periférica de la próstata es la que está en más contacto con el recto y es en donde se da aproximadamente el 70% de los cánceres. Y también es importante mencionar que alrededor de 2 en 100 hombres con AP menor o igual a 3 nanogramos sobre mililitros puede tener formas agresivas de cáncer de próstata sin elevar AP. En cuanto a los puntos a favor del tacto rectal como estudio de tamizaje, es un bajo costo y accesibilidad, ya que es un estudio que no requiere equipo especial, no es costoso y se puede realizar durante la exploración física rutinaria. Asimismo, se puede realizar en áreas sin estudios de imagen de alto costo o con acceso a biomarcadores. El tacto rectal se puede ser una de las únicas herramientas para el tamizaje. En cuanto a la detección para el cáncer de próstata con AP dentro de parámetros normales, como tumores agresivos o no productores de APES, y es un predictor fuerte de cáncer de próstata significativo, y en caso de diagnóstico de cáncer de próstata es en el que se basa la estadificación del TNM. En cuanto a este artículo, es un artículo español, una corte española del 2016 al 2023, en donde se incluyeron 5,005 hombres con AP mayor a 3 y o tacto rectal sospechoso, en las que se tomó una resonancia magnética prebiopsia. En este se encontró que del 28.5 de los pacientes con tacto rectal sospechoso, el 65.6 tuvieron cáncer de próstata clínicamente significativo. Esto da un riesgo relativo de 1.96 y en el estudio multivariable el tacto rectal fue el segundo predictor independiente más fuerte de cáncer significativo, solamente por detrás del PIRADS mayor o igual a 3. En caso de detectados exclusivamente por tacto rectal, de estos 206 hombres, el 4.1% de la muestra de este estudio con AP menor o igual a 3 nanogramos sobre mililitros tuvieron tacto rectal sospechoso. En estos hubo cáncer significativo en 50 hombres, que representa el 24.3, que es el 1% de la muestra total y 2.4% de todos los casos clínicamente significativos. Y esto nos va a dar un impacto diagnóstico en cuanto a que va a mejorar la especificidad, biopsias evitadas, valor predictivo positivo de las biopsias en caso de que se realicen, y resonancias magnéticas evitadas al agregar el tacto rectal al tamizaje sin cambios en la sensibilidad. En esta otra revisión que encontré, se ve que el rendimiento diagnóstico reportado en una sensibilidad del 69 al 89, una especificidad del 84 al 98, un valor predictivo positivo del 25 a 35, y en caso de AP menor de 4 nanogramos, un valor predictivo positivo de 4 al 33%. La utilidad según el contexto clínico y social también es que en países con limitación a recursos es accesible este estudio, como es el caso de México, y en población de alto riesgo o diagnóstico tardío conserva un valor clínico. Este otro artículo es un estudio retrospectivo de 286 pacientes en donde se ve que tiene una alta especificidad el tacto rectal con un valor predictivo positivo de 81.6 para cáncer clínicamente significativo. Y en estos dan como conclusión que aunque este estudio da evidencia limitada del valor del tacto rectal, se muestra beneficio ocasional en detectar enfermedad clínicamente significativa, y dado su bajo costo y casi nulos efectos secundarios, pues lo recomienda como una opción para complementar el tamizaje.
En cuanto a las limitaciones del tacto rectal, vamos a hablar principalmente que es baja sensibilidad y rendimiento como tamizaje, baja reproductibilidad y operador dependiente, alcance limitado para lesiones no posteriores, estigma y rechazo por parte del paciente, y actualmente las guías y recomendaciones tienden a alejarse del tacto rectal rutinario, pero como vamos a ver adelante, todavía se siguen mencionando. En cuanto a la guía europea, menciona que el estadio clínico de T se hace en base al tacto rectal y los grupos de riesgo también, aclarando que no se debe basar en estudios diagnósticos. Alrededor del 18% de los casos se diagnostica el cáncer de próstata por un tacto rectal sospechoso, independientemente del nivel del APE, y en pacientes con APE menor o igual a 4, el tacto rectal sospechoso tiene un valor predictivo positivo del 5 al 30%. Asimismo, un tacto rectal anormal junto con un APE elevado aumenta el riesgo de biopsia positiva en más del doble, y un tacto rectal sospechoso siempre hace indicación para una resonancia magnética para complementar o para una biopsia directamente en caso de sospechar enfermedad extracapsular, y un tacto rectal anormal se asocia con un aumento del riesgo del ISUP. Predice enfermedad clínicamente significativa en pacientes bajo vigilancia activa, y es un predictor fuerte de enfermedad avanzada definida como un T3 o T4 clínico. En cuanto a las guías americanas para el diagnóstico del cáncer de próstata, mencionan que los clínicos pueden llegar a usar el tacto rectal junto con el antígeno prostático para establecer un riesgo de enfermedad clínicamente significativa. En esta se menciona que el riesgo de encontrar cáncer en pacientes con AP menor a 4 y tacto rectal anormal esté alrededor del 3%, que la adición del tacto rectal al antígeno prostático específico aumentó la detección de enfermedad de alto riesgo, que la mayor utilidad del tacto rectal se ve claramente en el seguimiento de pacientes con AP elevado, y en mencionan que su utilidad no tanto como estudio inicial, pero en un paciente que tenga un AP mayor a 2, se recomienda el tacto rectal para establecer si hay riesgo de enfermedad clínicamente significativa. Como conclusiones, podemos ver que el tacto rectal sigue siendo un predictor de cáncer prostático clínicamente significativo, mejora la especificidad y reduce procedimientos innecesarios, como reduce la necesidad de biopsias y de resonancias magnéticas. Tiene una capacidad para detectar tumores clínicamente significativos, incluso con AP bajo. Es un procedimiento de fácil acceso y no costoso, y dado este bajo costo y los pocos efectos adversos, el tacto rectal debería ser algo considerado en conjunto con el antígeno prostático como estudio inicial o dentro de la gama de estudios iniciales. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Buena presentación. Dicen por ahí Gracias. que un tacto y un vaso de agua no se le niega a nadie. Vamos a ver qué tan cierto Sí. es hoy en nuestros días. Comenzamos, doctor Camacho, con su participación. Buen día, felicidades, José Antonio. Muy bien tu plática, muy bien llevada. Muchas gracias, doctor. Y después de tu evaluación, creo que en estos tiempos, no sé si te ha tocado, o mi experiencia es que cada vez se usa menos por la posibilidad de otro tipo de estudios y eso, el tacto. ¿Cómo has visto tú en la práctica de tu hospital y con compañeros? ¿Cómo ves el tema del tacto rectal? Porque muchos, pues obviamente sabemos y decimos que sí hay que usarlo, pero realmente creo que en estos tiempos cada vez se utiliza menos. Pues, ¿cómo ves tú en la vida real el uso del tacto rectal? Pues digo, en mi experiencia personal, digo, tiene razón, sí he visto que se ha empezado a utilizar o cada vez se utiliza un poco menos, pero pues por lo que vi en la presentación y se supondría que todos los pacientes que están en un protocolo de antígeno prostático elevado o en tamizaje para cáncer de próstata, sí se debería de realizar todavía el tacto rectal, digo, pues como usted dice, vaya, o sea, pues no se le niega a nadie. El tacto nos puede dar más información o puede ayudar a establecer más el diagnóstico en vez de pues entorpecerlo. Entonces, pues yo considero que sí se debería de hacer, aunque es cierto, vaya, que sí he visto que se está alejando cada vez más la práctica de realizar tacto rectal rutinario. También, digo, había un artículo que ya no puse, pero sí mencionaba que la mayor parte de los médicos en Estados Unidos, por más que la recomendación vayan en contra de hacer el tacto rectal, siguen realizando tacto rectal, creo que era alrededor del 80% como parte del protocolo. Entonces, por más que se están alejando en las guías, hay evidencia que sí se sigue usando en la mayoría de los casos. Correcto. Y fuera de lo que te ofrece, digo, tal vez, y como lo
pusiste en los artículos es digamos que es un dato clínico muy subjetivo tal vez, porque depende mucho de quién esté realizando el tacto y la sensibilidad y la experiencia. Pero creo que lo importante es lo que te pudiera dar más allá de una sospecha oncológica, ¿no? Porque te puede dar también otro tipo de datos que puede llevarte a otro tipo de tratamiento. Sí, 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 claro. Ok, muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Jorge. Fer, Sí, felicidades, José Antonio, por tu presentación y estoy de acuerdo también totalmente con el doctor Camacho. En relación a esto, me gustaría hacerte una pregunta, o sea, ¿tú qué le dirías tanto a tus residentes de menor año, a los estudiantes de medicina que te preguntaran, doctor, ¿por qué sí hacer el tacto rectal y por qué no hacerlo? ¿Cuál sería tu respuesta? O el paciente solito que te dijera, yo leí que ya no se tiene que hacer el tacto, ¿por qué me lo va a hacer? Pues les diría, digo, en un contexto más como profesional, vaya, residentes de menor jerarquía o a estudiantes de medicina, les diría que, digo, hay una frase como que en estadística pues, digo, me gustó, que es la ausencia de evidencia no es lo mismo que evidencia de ausencia, vaya. Entonces, con esto, aunque actualmente haya ausencia de evidencia de que pueda aportar algo más, no hay una evidencia de que de que no tenga, de que no tenga un beneficio. De hecho, como puse de los grandes artículos, vaya, es que está el Probation, un metaanálisis de 8 artículos en contra del tacto rectal, está la Corte Española que puse, que son la verdad es un número bueno de pacientes, y donde sí se está viendo que tiene una mejoría que ayuda al diagnóstico de los pacientes. Y también les diría que aunque es alrededor del 3%, hay tumores de próstata que aunque no elevan el antígeno prostático, se pueden palpar y se puede llegar al diagnóstico de esta manera. Ok, Entonces, perfecto. Y justo, o sea, mi segunda pregunta era esa. Te iba a preguntar si habías leído algo del ensayo clínico de Probase y qué es en lo que, o sea, lo que más concluyen en ese artículo y que sí lo pusiste en tu presentación, pero qué es lo que a ti te queda de ese ensayo clínico. del Probase Ujú. es un artículo alemán que se hizo en pacientes ¿Qué de es lo que 45 hicieron años. para que... O Ujú. sea, en ese artículo lo que leí es que se tomó una población es una base de datos, vaya, de pacientes que a 45 años, cuando empiezan el tamizaje para el cáncer de próstata, les hicieron tacto rectal y vieron pues, si había especificidad. La verdad no lo leí completo, nada más leí las conclusiones. Y bueno, la metodología Ok. que eran en pacientes de 45 años, que siento que no aplica con todos los pacientes, y más en México, vaya, que pues los pacientes no van a llegar todos de esa edad, generalmente llegan con enfermedad más avanzada y pues más grandes. ¿Y sabes cuál era la conclusión? Del Provis, la verdad no recuerdo exactamente cuál era. O sea, lo importante y es parte de lo que comentaste en tu presentación es lo que hicieron, o sea, aleatorizaron los resultados de los pacientes. Justo el corte fue a los 50 años, a unos que sí les medían el antígeno prostático desde el inicio y a otros que les iban haciendo tacto rectal y hasta que tenían 50 años ya les medían el antígeno prostático. Y la conclusión es que si nosotros tomamos como única prueba el tacto rectal, pues en realidad el valor predictivo positivo es muy bajo y Sí. se nos irían muchos pacientes, ¿no? Con un cáncer de próstata clínicamente significativo. Sin embargo, el mayor uso del antígeno del tacto rectal va a ser cuando sí tenemos nuestro antígeno prostático elevado. Y obviamente ese porcentaje de pacientes que tú comentas que no van a elevar el antígeno prostático, por el que sí es importante que sigamos haciendo el tacto rectal, ¿no? Entonces, pues sí, como el Sí. mayor impacto que va a tener nuestro tacto rectal, porque como bien lo dijiste, aumenta la tasa de detecciones de cáncer de próstata que sea clínicamente significativo, es en aquellos que sí tienen un antígeno prostático elevado y que nos pueden dar más información, como también te decía el doctor Camacho, ¿no? Desde diagnósticos diferenciales hasta saber si ese paciente vamos a poder operarlo en caso de que sí se haga un diagnóstico de cáncer, si le va a ir mejor con radioterapia, etcétera. Entonces, pero muchas Sí. felicidades por tu presentación y eso sería todo. Muchas gracias, doctora. muchas gracias, Fer. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, doctor Camacho. Y vamos con la contraparte, Cristian, en contra de la exploración digitorectal. Bueno, hola, buenos días. Yo soy el doctor Cristian Ortiz, residente de último año del Hospital General de México y vamos a defender la postura en contra de la exploración digital rectal rutinaria para la detección de cáncer de próstata.
La detección temprana permite un tratamiento efectivo e inhibe la progresión a enfermedad metastásica y muerte. Sin embargo, la experiencia actual con el tamizaje basado en población, la evidencia es mixta y actualmente uno de los temas controversiales en urología. El tacto rectal fue usado antes del advenimiento del antígeno, hace casi 40 años, con el fin de ayudar a identificar áreas sospechosas y evaluar el crecimiento prostático, ambas funciones actualmente obsoletas. Con el advenimiento del antígeno prostático para la detección temprana de cáncer, el valor del tacto rectal ha ido en decremento. Como por ejemplo, podemos tomar los resultados del PLCO Cancer Screening Trial que indican que la detección de cáncer de próstata clínicamente significativo solo fue detectado en el 2% de todos los casos sospechosos por tacto rectal, enunciando que el desempeño diagnóstico del tacto va de moderado a pobre. Además, existe una variabilidad significativa en la interpretación del tacto rectal de médico a médico, y aunque sigue siendo usado junto con el antígeno prostático en tamizaje, el tacto rectal puede ser omitido, sobre todo con la incorporación del uso de resonancia magnética. Además, es un estudio invasivo que causa incomodidad y estrés en los pacientes. Esto puede causar, sobre todo en el entorno donde nos encontramos, una causa de cancelación o postergación de consultas y un consiguiente retraso en un diagnóstico y tratamiento efectivo. Expondré ahora la evidencia científica que respalda el uso de diferentes y más efectivas modalidades de tamizaje. Actualmente, el estudio PROBASE es uno de los estudios más robustos que no utiliza el tacto rectal como la base para la detección. Es un ensayo clínico, retrospectivo y aleatorizado con el objetivo de evaluar la efectividad y el impacto de diferentes estrategias de detección precoz en cáncer de próstata en una población de hombres jóvenes. Se reclutaron 46.642 pacientes, los cuales se dividieron en dos grupos. Grupo A con screening a partir de los 45 años por antígeno y grupo B con antígeno diferido a los 50 años con opción de realizar tacto rectal, este último siendo nuestro grupo de atención. En el grupo A se tuvieron 23.341 participantes, los cuales se dividieron de acuerdo a las cifras de PSA en tres grupos de riesgo, bajo, intermedio y alto, de desarrollar cáncer de próstata en 10 años. En el grupo de riesgo bajo, en una segunda medición de antígeno a los 5 años, 186 fueron cambiados a riesgo alto y en el grupo intermedio 119 cambiados a riesgo alto del grupo intermedio. Después de corroborar con una segunda muestra tomada 2 semanas después de la alterada, quedaron 186 pacientes en el grupo de alto riesgo, de los cuales 147 se sometieron a resonancia y 120 a biopsia, detectándose 48 casos de cáncer de próstata, con una tasa de detección total de 0.2%, pero si la calculamos solo en el grupo de alto riesgo, esta sube hasta el 26%. De los 23.301 pacientes del segundo grupo, un poco más de un tercio aceptaron someterse a un tacto rectal. Una vez más, vale la pena recalcar la baja aceptación de este método de tamizaje por la mayoría de los pacientes. De estos, solo 57 pacientes fueron reportados como sospechosos de malignidad, es decir, menos del 1%. Fueron sometidos a biopsia, de los cuales solo 2 pacientes resultaron positivos y ambos con un cáncer de próstata no significativo y sub-1. Esto quiere decir que el valor predictivo positivo del tacto rectal en este estudio es del 3.5%, con una tasa de detección del cáncer del 0.03%, comparado con el 26% en el grupo de alto riesgo del grupo B. Ahora vayamos con esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en 2023 que recopila y analiza datos de múltiples estudios prospectivos para evaluar la efectividad del tacto rectal y el antígeno prostático en la detección temprana del cáncer de próstata. Se evaluaron 85.798 pacientes de 8 diferentes estudios y en todos la indicación de biopsia fue un tacto rectal anormal o un AP mayor a 4. Del total de la población, 6.6% tenían tacto rectal alterado y 8.8% antígeno elevado. En total, 6.058 pacientes se sometieron a una biopsia de próstata. Y en cuanto a la tasa de detección de cáncer, podemos observar que para el tacto rectal es del 0.01% y para el antígeno y la combinación de antígeno más tacto rectal sube a 0.03%, siendo significativa esta diferencia, comprobando que ni siquiera como complemento del PSA el tacto rectal aumenta su sensibilidad en la detección. En esta tabla de resultados de otro metaanálisis podemos ver la baja sensibilidad reportada en cada uno de los estudios incluidos, que en promedio nos da un valor igual al azar, y en el valor predictivo positivo una cifra por debajo del 50%.
Acorde a los resultados, se demuestra que el antígeno es una prueba más precisa que el tacto rectal en el diagnóstico temprano de cáncer de próstata y que la combinación de esto no es superior al antígeno solo para el tamizaje. El costo del PSA es bajo y es accesible, por lo que se puede generalizar su uso, y el tacto rectal induce disconfort y estrés psicológico al paciente, siendo un factor para evitar el tamizaje. El tacto rectal, además, requiere personal capacitado y experimentado. La efectividad del tacto rectal como método de tamizaje está afectada por su subjetividad y variabilidad, que puede ir desde un 6 hasta un 28% entre examinadores que pueden ser tanto médicos de atención primaria como especialistas. Aunque la capacidad de screening del antígeno es limitada, esta puede aumentar cuando se combina con el uso de resonancia magnética, sobre todo para la detección de cáncer clínicamente significativo. ¿Qué dictan las guías? En la guía americana los resultados son muy claros. La modalidad recomendada para el tamizaje de cáncer de próstata es el antígeno y no se recomienda el uso solo del tacto rectal en la actualidad como método de screening. Se menciona solo el uso del tacto como adyuvancia, pero con un nivel de evidencia grado C. En el cuadro de recomendaciones de las guías europeas, pues no se menciona el uso del tacto rectal, solo del AP, y en el único apartado donde se hace mención es como un adyuvante diagnóstico con el antígeno y como indicación para realizar estudios de extensión si se reporta como T3 o T4, pero nunca individualmente como un método de screening. Como conclusiones, pues bueno, con todos los métodos que existen actualmente para tamizaje, basar nuestra conducta en un examen con tanta variabilidad pues está contraindicado. Y como podemos revisar, la evidencia científica actual respalda el uso del antígeno prostático sobre el tacto rectal para la detección temprana del cáncer de próstata. Y en el entorno donde nos encontramos, lleno de prejuicios, podría llevar a un retraso para la atención diagnóstica, secundario tanto a la baja sensibilidad y la incomodidad o pena por parte de los pacientes. Además, podemos evitar someter a los pacientes a procedimientos sin una influencia pues claramente significativa en la toma de decisiones para un mejor tratamiento para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Doctor Camacho. Buen día, Cristian. Felicidades por tu presentación. Bueno, creo que llevabas bien el concepto. En las conclusiones creo que tal vez patinaste un poquito ahí, pero bueno, en base a estas conclusiones que nos diste, entonces si tú tuvieras un paciente, y esto que estás defendiendo ahorita, con un antígeno prostático elevado, ¿no le vas a hacer tacto rectal? ¿Le harías algo más? ¿Cómo le explicas ese antígeno elevado? ¿Cómo decides que sigue? En dado caso de que no va a estar el tacto rectal sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu camino con ese paciente? Bueno, en este caso que pues me tocó defender en contra, pues podemos usar otras modalidades como la densidad del antígeno o si se tiene el recurso disponible, pues enviarlo también a una resonancia multiparamétrica, que pues bueno, viendo la evidencia científica sí tiene un mayor respaldo que el tacto rectal para la detección de cáncer de próstata, sobre todo clínicamente significativo. Pero sí, o sea, obviamente si está el AP elevado, sí es una de las opciones realizar tacto rectal, aunque con una menor sensibilidad para detectar el diagnóstico que queremos. Ok, muy bien. Y entonces en ese tenor, no digo que tú no lo hagas, ¿no? Te lo pregunto porque estás defendiendo este punto Sí. en este momento. Entonces, en base a eso, ¿crees que se podría tomar una decisión dejando un tacto rectal fuera de la mesa con estos pacientes? Digo, porque existe el paciente que no lo quiere, como estás diciendo, ¿no? Y que no lo acepta inclusive. Yo creo que sí, pero no solamente con el antígeno. Yo sí lo mandaría a hacer una resonancia si es que se tiene el recurso. Ok. Y si no tuviera el recurso el paciente, ¿cómo explicarías o cómo le dirías en el tenor de no tiene acceso a un estudio de mayor calibre y no quiere el tacto como tal? ¿Cómo le explicarías la importancia de realizar el tacto o no? Okay. Bueno, en el dado caso de que no se pueda, ya sea por circunstancias del hospital o del paciente, ahí sí me viera obligado a realizar el tacto, ya le explicaría que en dado caso de no tener
herramientas con un mayor peso, pues tenemos que irnos a lo que sigue, que es pues seguir haciendo el tacto y ya en dado caso de que esté alterado, sí mandarlo a biopsia. Ok. Si aún así no aceptara con el puro antígeno prostático, la densidad y eso, podrías tomar una decisión de hacer una biopsia o algo así. Sí, en dado caso de que el paciente no quiera hacerse un tacto y no haya resonancia, yo sí lo mandaría a biopsia si la densidad del antígeno o solamente el antígeno total está elevado, sí. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor Camacho. Fer. Sí, bueno, primero que nada, felicidades, Cristian, buena defensa en contra del tacto rectal. Casi nos convences. Primero me gustaría preguntarte, ¿cuál es la definición del cáncer de próstata clínicamente significativo? Es un ISOP igual o mayor a 3. Y comentaste acerca del PCLO Screening Trial. ¿Cuál es como la tasa de detección? ¿Cuándo aumentó la tasa de detección o qué menciona este estudio para el diagnóstico de cáncer de próstata clínicamente significativo? ¿Únicamente con el antígeno y qué niveles o con el antígeno y algo más? ¿Qué demostraron? Honestamente no recuerdo muy bien, lo puse solo como el apartado que era relevante para la defensa y como introducción, pero sí mencionaba que el tacto rectal sí no hace una diferencia en cuanto a un aumento en el diagnóstico de cáncer clínicamente significativo. Ok, justo, ¿no? Lo que dicen al final es que la tasa de detección sí aumenta cuando el antígeno está arriba de 2 nanogramos por mililitro para el cáncer de próstata clínicamente significativo, cuando hacemos ambas pruebas, es decir, el antígeno prostático y un examen digital rectal. Sin embargo, sí se comenta también a lo largo del estudio que el examen digital rectal como única prueba no, pues no nos da ninguna implicación sobre un diagnóstico de cáncer de próstata clínicamente significativo. Pero sí cuando lo asociamos a un antígeno elevado, o de hecho, incluso ellos ponen el corte arriba de 2 nanogramos por mililitro. Okay. Sí, gracias. Pero bueno, felicidades igual por tu presentación. Y eso sería. Muchas gracias, Fer. Gracias, Cristian. Gracias, doctor Camacho. Y bueno, vamos con la contienda estelar. Aquí en esta tenemos a defender un punto que no está tan explorado o tan descrito, que es el papel de la hormona folículo estimulante en la progresión de cáncer de próstata. A favor, en contra, tenemos a Smekmen, Omar y Luis, contra los lituriosos de Mérida, Yucatán, Lucero, Lizael. ¿Quién va al volado de ustedes? Sello, vas a pedir. ¿Tú vas a pedir, Lizael? Lizael. No se escucha. No tienes audio. Águila. Águila. Dice la Phantom. Yo Águila. Tú decides, Elisael, que vas primero y a favor o en contra. Primero a favor. Ok, bien. O sea, tú vas de ahorita a defender el punto a favor de inicio. Sí, voy. Sí. Hola, buenos días. Defendiendo la postura acerca de la hormona folículo estimulante en la progresión del cáncer de próstata, tenemos de manera general que la hormona FSH es sintetizada y secretada por las células gonadotropas del óvulo anterior de la glándula hipófisis. En la mujer produce la maduración de los ovocitos y en el hombre la producción de espermatozoides. Esto va a ser regulado negativamente mediante los esteroides sexuales. Sin embargo, la síntesis y liberación de la FSH va a estar influenciada por la activina, inhibina y folistatina. La FSH tiene dos subunidades. La subunidad beta es la actividad que tiene actividad biológica, localizado en el cromosoma 11, su GEM,
Y pues bueno, en las células de Sertoli ejerce su acción a través de la unión a sus receptores. Para recordar el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, tras la estimulación del hipotálamo y la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, estimulando la hipófisis anterior, se libera la FSH. Este FSH a nivel receptor en la gónada, a través de la célula de Sertoli, va a producir la formación de los espermatozoides y así la inhibina va a hacer que el ciclo se detenga. Tenemos que tener en cuenta que esta situación no sucede en la orquiectomía, debido a que no hay inhibición por retroalimentación hacia la hipófisis, por lo que los niveles de FSH se mantienen considerablemente elevados. La importancia de por qué consideramos a favor el desarrollo de progresión en relación a la FSH elevada. Bueno, tenemos este estudio, 1,336 pacientes examinados, diferentes tumoraciones analizadas. Sin embargo, en todos los casos fue identificado el receptor de FSH. Entonces, ante esta situación, tenemos una asociación de la FSH, su receptor y su expresión en células endoteliales, para así favorecer el crecimiento tumoral. Entonces, de manera principal, el crecimiento en la angiogénesis era prácticamente en la periferia de las células, ¿no? O sea, del tejido. Es por eso que pues, se relaciona a cáncer de próstata, la FSH. La FSH se puede producir en fuentes extrahipofisiarias, en este caso, el cáncer de próstata resistente a la castración tras haber exposición al FSH, va a haber una estimulación de estas células cancerígenas a través de su receptor. Los receptores de FSH van a aumentar a medida que el tejido prostático se vuelva menos diferenciado y hay estudios en el que se ha identificado que in vitro la FSH estimula el crecimiento de células cancerosas. Va a haber una sobreexpresión del gen de FSH y pues esto va a estimular la proliferación de las células cancerígenas en la próstata. Hay diferentes estudios y tratamientos hormonales que llevan un control parcial o total sobre la FSH. Hay diferentes, por ejemplo, análogos LHRH que llevan un mecanismo de flare-up o escape. Hay un incremento transitorio de la FSH en comparación de los antagonistas de hormona liberadora de gonadotropina, que tienen un descenso prácticamente total. Aquí hay un estudio que se hizo en el 2000. Fue la primera vez que se analizó el Avarelix. Fueron 238 casos analizados, sin embargo, 205 se utilizó este antagonista de hormona liberadora de gonadotropina, en el cual se vio la FSH prácticamente suprimida en los primeros momentos de su uso, ¿no? En comparación de análogo LHRH, en el cual tuvo un ascenso transitorio de la FSH con posterior estabilización, pero nunca alcanzó los valores de FSH con el Avarelix. Este otro estudio localizado aquí a la derecha, en pacientes tratados con LH y otros orquiectomizados, en el cual todavía había un ascenso de la FSH posterior a la orquiectomía. Entonces, más adelante veremos su relación del FSH con el antígeno prostático. También el FSH se identifica en comparación o agregado a los efectos del ADT, en el cual en la dislipidemia va a haber una reorganización de adipocitos, formación y ruptura de placa de ateroma, resistencia a insulina, mayor producción de osteoclastos y así pérdida de hueso, fracturas, metástasis, incluso deterioro cognitivo. O sea, es un rol bastante amplio que tiene la FSH en el descontrol, tanto tumoral como los factores metabólicos. Bueno, aquí tenemos otro estudio en el que se realizó, se vio la FSH y pues el seguimiento del control tumoral en pacientes tratados con antagonistas de GnRH o análogos. Entonces, aquí podemos ver en esta tabla que se utilizó Degarelix y Leupro. En estos pacientes que se utilizó el Degarelix, se tuvo un descenso del FSH del 95 al 99%, en comparación de la Leupro, que solo alcanzó un 50 a un 75%. Esto valorado a los pacientes en unos 3 meses. Sin embargo, este estudio se analizaron 610 pacientes, dividido el estudio en brazos. El primero, el brazo B, fueron 386 pacientes, los cuales ya tenían tratamiento previo con Degarelix y Leupro, y otros que cambiaron de Leupro a Degarelix. Entonces, hubo un mayor control de la FSH con el bloqueo total con el antagonista. ¿Y esto qué función tiene o qué importancia tiene? Que tuvo un mejor control del antígeno prostático. Y pues sabemos que esto va relacionado a la progresión tumoral.
Entonces, de manera general, las conclusiones en el cual, pues como la FSH como un factor en progresión del cáncer de próstata, es debido a que las células tumorales en el frente invasivo pues se van a traer vasos sanguíneos circundantes hacia el tumor y durante este proceso va a haber una mayor expresión del receptor de FSH. La expresión del receptor de FSH va a inducir la señalización de los factores de crecimiento endotelio vascular y sus receptores y por lo tanto va a llevar a la angiogénesis. Y pues bueno, la supresión significativa del FSH con antagonistas puede explicar su ventaja versus agonistas en términos de mejor control en el cáncer de próstata, pues como habíamos visto antes, ¿no? Mejor control de FSH, mejor control de antígeno prostático, mejor control de testosterona. Entonces, el efecto de una supresión profunda de FSH es análoga a la necesidad de una supresión profunda de la testosterona para el control tumoral. Y pues bloquear la señalización del receptor de FSH puede ser una nueva estrategia antitumoral. Se dice que debemos de mantener una supresión sostenida de FSH a niveles muy bajos o bloquear el receptor directamente a niveles altos. O sea, llevar FSH muy bajo o los receptores prácticamente bloquearlos totalmente para lograr un mejor control tumoral. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Elisael. Fer, vamos contigo. Hola, buenos días, Elisael. Felicidades por tu plática, concisa. Sin embargo, creo que hay de repente algunas diapositivas muy cargadas, entonces nada más para que tomes en cuenta eso en futuras presentaciones. Parte de tus conclusiones, como mencionas que un mejor control de la FSH nos va a llevar a un mejor control del antígeno y por ende del cáncer, ¿qué otra implicación clínica le encontrarías sobre los beneficios que pueda tener el paciente en cuanto al uso de un agonista versus un antagonista de la GNRH? ¿Sí me escuchas? Sí. Sí. Pues en relación a los agonistas, pues debemos de tener mucho control en la situación de, pues como mencioné en la tablita, ¿no? Del control lipídico, del control óseo y demás. O sea, realmente siento que hay mayores efectos asociados secundarios a los usos de agonistas LHRH en comparación de los antagonistas. Pues sí, de hecho, una de las implicaciones clínicas en general, fuera de que no tomemos en cuenta la supresión de la FSH, justo son las complicaciones tanto metabólicas como cardiovasculares a favor de los antagonistas de la GNRH. ¿Cuáles conoces? Aparte del de Garelix, ¿sabes si hay algún otro disponible? Si está en México, si no, ¿cuál es el método de aplicación, la vía de administración? Solo conozco ese, de Grelix. Ok. En tu presentación mencionabas de la Varelix, pero ese ya está fuera de uso y en México no está disponible, pero hay una presentación que es vía oral, que es el Relugolix, ¿ok? Para que también lo conozcas. Y bueno, algo que mencionabas también acerca de la implicación de la FSH y el antígeno prostático, ¿nos puedes explicar un poquito más? Sí, estaba relacionado que a mayor control del FSH, o sea, mantener valores prácticamente suprimidos, a la larga el valor del antígeno prostático igual se mantiene en niveles más bajos en comparación cuando se utilizan análogos LHRH. Es por eso que recomendaba el uso de los antagonistas directamente. Ok. ¿Y leíste si hay algo en relación con o sea, que sea dosis dependiente del antígeno prostático, la cantidad de FSH y receptores de FSH que se expresen o no? Y también en cuanto a células benignas y células malignas. No encontré una asociación del valor del antígeno y el receptor. Eso no. Okay. Se supone que, o sea, en células benignas y, por ejemplo, en una hiperplasia prostática se han encontrado menos expresión del FSH y sus receptores en comparación con las células cancerígenas y que sí es dosis dependiente del antígeno. Entonces, a mayor antígeno, en teoría se eleva más la FSH y eso también va a estar implicado en que se vayan desdiferenciando más las células cancerígenas y que eventualmente haya incluso una resistencia a la castración. Es algo más que se podría explicar
fisiológicamente. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fer. Doctor Camacho. Gracias. Buen día. Felicidades por tu plática. Sí, opino igual. Me gustó cómo lo llevaste el tema, pero sí hay algunas diapositivas muy cargadas. Nada más cuidar eso, tal vez que sea una guía visual, más que describas como tal el concepto completo de lo que quieres decir y ya tú lo explicas, sale mucho mejor. Y tocando el tema en un par de dudas, o sea, ¿tú crees o con lo que leíste que pacientes, por ejemplo, que están en algún tratamiento, porque pues, esto viene mucho en boga actualmente para el manejo de infertilidad o con suplementos o con ciertas cosas, que generalmente están arriba de 40 años, ¿crees que hay que aumentar o cambiar de alguna manera la detección oportuna de cáncer de próstata en estos pacientes o hay que modificar algo en el esquema? Pues asociándolo de que utilicen suplementación o algo por el estilo y podría utilizarse si tuviesen factores de riesgo, o sea, de heredo familiares, raza, y lo empleen, podría ajustarse el tiempo de los análisis, la pesquisa, ¿no? De cáncer de próstata. Ok. ¿Y qué me podrías decir de los efectos que tiene la FSH en el sistema inmunológico que pudieran afectar o aumentar el riesgo de presentar cáncer? Bueno, sobre el sistema inmune, sobre células T y demás, o sea, solo encontré que es proinflamatorio y que participa en esto de los adipocitos y la reorganización de los osteoclastos, participa igual en el desarrollo de la osteopenia, osteoporosis, pero algo directamente puntual sobre linfocitos o depresión del sistema inmune, no encuentro, no tengo. Ok. Digo, como lo dijiste, ¿no? Es proinflamatorio, entonces pudiéramos asumir tal vez, así como dijo la doctora Chen, que eh, si se ve más presente en células tumorales y aparte es proinflamatorio, pues pudiera tal vez haber una cierta relación en ese nivel, ¿no? En los pacientes que tienen elevados los niveles de FSH y todo esto a nivel ahí local. Pero muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Camacho. Gracias, Elisael. Y vamos con Smegmen Luis, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, va en contra. Bien, yo soy Luis Martínez de Nutrición. Voy a yo defender, digo, más bien refutar que la FSH no tiene un papel en la progresión del cáncer de próstata. Pues mira, algo muy importante es que hace casi 20 años pues descubrimos que el receptor de la FSH se expresa en el cáncer de próstata. Para el 2014 identificamos una vía mecanística plausible y en el 2025 pues seguimos sin predecir qué pacientes van a progresar utilizando solamente la FSH. Y hoy voy a defender que a pesar de que hace casi 20 años de investigación, la FSH en el cáncer de próstata es un ejemplo clásico de lo que llamamos biología interesante, pero clínicamente irrelevante. Y así como argumentó mi oponente de que la FSH juega un rol en la progresión del cáncer de próstata, pues yo voy a demostrar que esto es falso. La evidencia clínica de mayor calidad contradice esta hipótesis. Los estudios que reportan asociaciones tienen limitaciones metodológicas graves que vamos a ver más adelante. Y la biología mecanística, pues aunque interesante, no traduce relevancia clínica. Además, las inconsistencias en los resultados sugieren artefactos y no señales biológicas reales.
La FSH no constituye un motor clínicamente relevante de progresión de cáncer de próstata, y esto lo afirmo desde la jerarquía de la evidencia y la consistencia de los datos. Empecemos con la evidencia de mayor calidad disponible. Este es un estudio de H, publicado en el 2022, que responde la pregunta si los niveles séricos de FSH medidos durante la terapia de deprivación endogénica predicen 1. El tiempo a la resistencia a la castración, supervivencia a cáncer específica y supervivencia global. Entonces, estos eran hombres con recurrencia bioquímica tras radioterapia que recibían ADT continua con agonistas de la GnRH y se midió la FSH a los 12 meses, a los 24 y a los 36 meses. Como podemos ver aquí, no hubo ninguna asociación entre los terciles de la FSH y cáncer resistente a la castración, supervivencia global y cáncer específica. Y aquí lo podemos ver bien en la tabla. Es importante mencionar que este fue un estudio prospectivo, fue un estudio estandarizado con muestras criopreservadas con protocolos uniformes, fue un estudio bien ajustado, fue un análisis multivariado controlado a edad, a Gleason, a AP, a Lecoq, y el seguimiento fue muy largo, 9 años, lo cual es un tiempo suficiente para demostrar eventos. Y esto también fue en el contexto correcto. Eran pacientes que estaban recibiendo terapia de deprivación androgénica, que es el escenario donde más se propone medir la FSH. Entonces, no predice nada y se analiza de varias formas y esto fue muy consistente. Con esto podemos concluir que la FSH no es un biomarcador útil para pronóstico. También es muy importante mencionar que los mejores estudios clínicos son negativos. Por ejemplo, este estudio que respondió a la pregunta si la FSH preoperatoria en hombres candidatos a prostatectomía radical predecía resultados oncológicos a largo plazo, recurrencia bioquímica, tiempo de resistencia a la castración, metástasis. Y antes del tratamiento, en esta corte de 492 pacientes con 13 años de seguimiento, que también fue muy alto, la FSH basal no predijo recurrencia, metástasis, resistencia a la castración, eventos cardiovasculares ni mortalidad. Entonces, este estudio, que tiene un tamaño y seguimientos sólidos, pues no valida a la FSH como un biomarcador útil en la progresión del cáncer de próstata. Y es muy importante mencionar que este es un escenario real, pero operatorio, casi 13 años de seguimiento y no nos predice nada. El único estudio positivo tiene unas limitaciones bastante importantes. Es un estudio de Hoare, que fue un estudio solamente exploratorio, pequeño, retrospectivo y monocéntrico, que reportaba una señal frágil y probablemente espuria a favor de la FSH. Entonces, en primera, esta FSH fue medida por razones clínicas desconocidas, los cuales nos da un sesgo de indicación muy importante, porque en algunos pacientes se les midió la FSH y en otros no. Entonces, esto también nos sugiere una población de muy alto riesgo no representativa. Reportaban únicamente la FSH máxima, que se asociaba a un menor tiempo con resistencia a la castración y propone un punto de corte meramente exploratorio, basado solamente como la FSH más alta. Como les comento, es un estudio restrictivo, tiene pocas determinaciones y tiene un ajuste bastante limitado. Como podemos ver aquí, la correlación de Spearman fue muy baja. Entonces, esto nos habla de que no es un estudio de buena calidad y cuando los estudios prospectivos contradicen a los retrospectivos, ¿a quién le vamos a creer? Obviamente a los estudios prospectivos. El estudio poblacional más grande también es negativo. Este es un estudio el más grande realizado acerca de la FSH de Ninamus y es una escala poblacional masiva, 386,000 hombres en el sistema de veteranos con una medición de la FSH antes de cualquier diagnóstico de cáncer de próstata. Una mediana de seguimiento de 76 meses, 4.5% desarrolló cáncer de próstata. Podemos ver aquí que en el análisis univariado se asoció que la FSH alta tenía un mayor riesgo, sin embargo, en el análisis multivariado no se vio ninguna asociación. Y después de 4 años, en el análisis multivariado, incluso la FSH alta se asoció a un menor riesgo. Entonces, esto nos habla de una señal inversa, no consistente a mayor de 4 años. Los resultados que proponen los autores es que son bastante inconstantes. Y algo muy importante en mencionar es que la biología y la preclínica no obligan a una conclusión clínica. No estoy diciendo que la FSH no sea un marcador interesante, es muy importante ver el contexto.
de que sí hay evidencia que hay tumores y líneas celulares que expresan receptores de FSH y responden en laboratorio. Por ejemplo, en este estudio se vio que en algunas líneas celulares el AMP cíclico aumentaba con la FSH, pero en otras líneas este receptor no respondía al estímulo. Esto nos habla de una heterogeneidad muy importante. En otro estudio igual se vio que al suprimir las gonadotropinas con degarelix, reponer la FSH vuelve a acelerar el crecimiento de PC3. Sin embargo, lo que le comento no es algo que se ve en todas las líneas celulares. Y en este estudio que se vio que en el endotelio de los vasos del tumor primario y metástasis de cáncer de próstata expresaban el receptor de FSH que sugería un papel en la angiogénesis y en la invasión. Pero ¿qué es lo que falta? No hay ningún estudio en humanos que demuestre estas cuestiones. Y también es muy importante mencionar que la plausibilidad biológica no siempre se refleja en significancia clínica. Aquí tenemos varios estudios, varios trials que se han hecho, no precisamente obviamente de la FSH. En este primer estudio, en el SELECT, se había pensado que los antioxidantes protegían a las células y se vio que la vitamina E y el selenio incluso aumentaron el riesgo de cáncer de próstata, cuando ya se había visto in vitro que era protector. En este otro estudio, el VENI, se vio que el factor estimulante de fibroblastos promovía los vasos tumorales y que en preclínica el bevacizumab reducía los tumores. Lo que se demostró fue que en ensayos fase 3 no tenía nada de relevancia. La biología in vitro es diferente a la significancia clínica. Y nada más quiero mencionar aquí rápidamente el principio de la parsimonia, que es más probable una hipótesis compleja que le comentaba mi oponente o la mía, que es una mucho más plausible y que nos habla que creerle a la hipótesis más sencilla es lo que se debe de hacer. Como conclusiones, no propongo dejar de investigar la FSH. Aquí viene rápidamente por qué no es útil medirla. ¿Tiempo? Y porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Luis. Buena presentación. Fer, comenzamos contigo. Sí, bueno, felicidades Luis por tu presentación. Digo, lástima que ya no te dio tiempo para las conclusiones. Sin embargo, creo que a lo largo de tu presentación tuviste una buena evidencia para justificar por qué estás en contra del papel de la FSH en la progresión del cáncer de próstata. Y justo mi pregunta no va hacia la progresión del cáncer de próstata, sino me gustaría decirte si leíste algo, qué se sabe acerca de las complicaciones, como bien comentábamos previamente, cardiovasculares y metabólicas, y cuál es el papel de las hormonas en el tratamiento con el bloqueo hormonal. Sí, pues la hipótesis solamente habla justamente en que los antagonistas disminuyen más los niveles de FSH, que a su vez esto se asocia a menos eventos cardiovasculares y que potencialmente podría ser como el driver de que utilizar los antagonistas sea mejor. Sin embargo, hay como bastantes sesgos y hay otros factores importantes que también que no se toman en cuenta. Entonces es muy poco probable que la FSH sea el único mecanismo que explique por qué los antagonistas tienen un mejor respuesta tanto en beneficio oncológico como en resultados cardiovasculares. Pero pues esa es la hipótesis. Yo creo que es algo meramente exploratorio que da cabida a hacer estudios de mayor calidad. Perfecto, muchas gracias Luis. En realidad no tengo otra pregunta, únicamente felicitarte por tu presentación. Creo que estoy de acuerdo que hasta el momento pues no tenemos tampoco mucha evidencia acerca de que tengamos que hacer algo en respecto a la FSH para evitar la resistencia a la castración o algún otro papel, pero feliz. Muchas gracias, Fer. Doctor Camacho. Buen día, Luis. Sí, igual felicitarte por tu plática. También creo que, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Es importante apegarse al tiempo establecido. Tal vez pasó que lo ibas llevando muy bien y tal vez ya fue sobre ejemplificar, ¿no? El resultado. Porque te faltó ese pedacito, tal vez un par de diapositivas para que tus conclusiones pudieras darlas. Pero en general bien. Y sí, estoy de acuerdo. En este tenor, sé que estás defendiendo un punto en contra, pero realmente en tu investigación que hiciste para esta plática, ¿crees que hay un futuro para investigar más realmente en cuanto a impacto real que pudiera tener hacia la patología?
Pues sí, o sea, creo que a final de cuentas, como lo comento acá, que necesitamos ensayos prospectivos que midan principalmente los receptores, pero en tejido tumoral. No hay algo que bloquee la FSH como para pensar en algo más. La verdad es que lo veo muy poco probable, es algo más que nada interesante, pero la verdad dudo que ya con los nuevos antiandrógenos y otras moléculas que van saliendo, el papel de la FSH aislada tenga alguna relevancia. Sí, yo creo que es lo que comentaste también, ¿no? Al final del día es como cosas en los demás ejemplos que diste que sobre la práctica pues se irá viendo, ¿no? Como dices, con nuevos medicamentos, nuevos abordajes, se irá viendo la respuesta en el mundo real, fuera de los estudios como tal. Pero muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camacho. Gracias, Luis. Gracias, Fer. Pues agradecemos mucho la participación de la doctora Fernanda Shane y el doctor Alberto Jorge Camacho. De verdad apreciamos mucho el tiempo y todas las aportaciones que hicieron el día de hoy para esta última sesión de residentes. Un aplauso para los jurados. Y vamos a los resultados para ver quién va al Congreso a la final. Vamos a la primera. El primer resultado, manejo de recurrencia bioquímica de alto riesgo post-prostatectomía radical versus radioterapia versus tratamiento sistémico. El equipo La Glande Gang con 104 puntos, Dick Duo con 102. La Glande Gang pasa a la final. Un aplauso. Felicidades. Un momentito. Ahí está. Exploración digital rectal de rutina para detección de cáncer de próstata a favor en contra. Cavernosos 98, Jalapeño Energy 109. Pasan a la final. Felicidades. Y el último es el papel de la hormona folículo estimulante en la progresión de cáncer de próstata a favor en contra. SMECMEN 108, Litoriosos 81. Pasan SMECMEN a la final. Y pues bueno, ya esta es la última sesión de los sábados. El próximo mes habrá cambio de mesa directiva y todo el show. Nada más queremos agradecer la participación de estos 2 años de todos los residentes, que bueno, muchos de ustedes desde el año pasado vienen, los que ya se fueron también. Esperemos verlos para organizar los equipos para el Euro Challenge en el Congreso, que será miércoles, jueves, viernes, esos días, y sábado en la final del Euro Challenge, y la final de las contiendas va a ser el jueves en el Congreso, que es jueves, no sé qué 20, 18, martes 18, miércoles 19, es jueves 20. Va a ser la final, ya está en el programa. De cómo será la final y el tema, etcétera, se les informará más adelante. Y pues bueno, esta es la última sesión. Muchas gracias a todos. Doctor. Pues sí, como dice el doctor Bolio, reitero, agradecemos mucho el empeño, la participación, la disposición que tuvieron, el apoyo que nos dieron. Creo que aprendimos mucho juntos. Ustedes creo que realmente nos superaron las expectativas. Creo que el doctor Bolio y yo nos sentimos tranquilos de que nos vaya a atender gente con criterio, que eso es muy importante, gente con conocimiento. Creo que han demostrado a lo largo de este año y estos 2 años que hemos tenido la fortuna de poder coordinar las sesiones de residentes, ver con agrado que se han esforzado, ver con agrado que quieren a la urología, la participación que han dado con la sociedad. Creo que eso hace crecer mucho a este gremio, y pues no nos queda más que darles un aplauso y decirles gracias totales.